Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, en este video entonces vamos a ver lo que son las leyes de la termodinámica. Bien, esto sería una parte teórica. Bien, recordarles entonces que este video sería la continuación del primer video que publiqué sobre termodinámica, donde habíamos hablado lo que era la parte de calorimetría, la parte de transmisión de calor, las formas de transmitir el calor. Habíamos hablado también de la termodinámica como una introducción y habíamos hablado también de lo que eran máquinas térmicas. Bien, bueno, en este video vamos a profundizar un poco más en lo que son las leyes de la termodinámica. Bien, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y suscribirse al canal de YouTube. Me ayudan muchísimo a seguir publicando mucho más contenido. Bien, bueno, entonces como les dije, no se olviden de ver el video anterior antes de ver este video. Y si aún no lo viste, bueno, después te recomiendo que lo puedan ver. Bien, esta es la parte teórica y después vamos a continuar entonces con la resolución de ejercicios de este tema. Bien, bueno, sin más que decir, vamos a comenzar entonces con las leyes de la termodinámica. Esta sería la parte teórica. Bueno, principios de la termodinámica. Como ustedes recordarán, tenemos dos principios. El primer principio, o también conocido como principio de conservación de la energía, establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema, o bien este intercambia calor con otro, la energía interna que lo representamos con el delta U del sistema va a cambiar. Bien, entonces la fórmula vamos a tener que la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Bien, entonces, ¿qué es la energía interna? Es la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. Cuando se les entrega calor a un compuesto, por ejemplo, que puede ser un gas, este servirá para aumentar la energía interna del gas, y a su vez, para que este gas pueda realizar un trabajo. Entonces, fíjense que nosotros podríamos decir que el calor se va a dividir en dos componentes. Uno, que va a ser la energía interna, y otro, que le da la posibilidad al gas de realizar un trabajo. Bien, entonces, si nosotros ordenamos un poco esto, el trabajo lo pasamos al otro lado, pasa restando, nos queda calor menos el trabajo igual a delta U. Lo ordenamos un poco más y tenemos la fórmula de la cual habíamos hablado al inicio, que la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Bien, entonces, es importante recordar que la energía interna solo va a depender de la temperatura y es directamente proporcional a ella. Bien, es decir, entonces, que si la temperatura aumenta, el delta U también va a aumentar. Bien, si la temperatura disminuye, el delta U disminuye. Y si la temperatura no cambia, el delta U va a ser igual a cero. Otra cosa muy importante es recordar que la energía interna es una función de estado, es decir, solo depende del estado del sistema y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado. Bien, si nosotros tenemos entonces un estado A y un estado B, lo que nos interesa es cómo llega, que llegó al estado B, de A a B. Lo que no nos interesa es cómo llegó, qué camino tomó para llegar al estado B. Bien. Bueno, definamos entonces qué es el universo. El universo va a ser la suma de todo lo que esté involucrado en un determinado proceso. En este caso en particular va a ser la suma del sistema, que puede ser el gas, como dijimos vamos a trabajar con gases principalmente, pero puede ser un objeto o puede ser cualquier otra cosa. Bien, y el medio, ¿qué va a ser el medio? Va a ser lo que rodea al sistema. Entonces podríamos decir que el universo va a ser la suma de un sistema más el medio. Bien, entonces recuerden que sistema es con lo que estamos trabajando y medio es todo lo que rodea a eso. Bien, todo lo que rodea al sistema. Y la sumatoria de todo esto va a ser el universo. Bien, entonces si nosotros tenemos el sistema, que en este caso van a ser los gases, este sistema puede hacer varias cosas. Puede absorber calor, puede ceder calor, puede realizar trabajo o puede recibir trabajo. Entonces recuerden que nosotros esto ya lo habíamos visto más antes. Al calor le podemos dar un signo. Bien, este signo nos indicaba qué era lo que hacía. Bien, entonces absorbe calor, va a tener signo positivo, cede calor, va a tener signo negativo. Podríamos decir también entonces que gana calor, signo positivo, que pierde calor, signo negativo. Bien, en el caso de realizar trabajo, si realiza trabajo tiene signo positivo y si recibe trabajo tiene signo negativo. Otra manera de denominar realizar trabajo puede decir que el gas se expande. Bien, se expande a expensas de qué? A expensas de que realiza un trabajo. Bien, entonces se expande. En el caso de recibe trabajo, puede decir que el gas se comprime.
y se comprime a expensas ¿de qué? A que alguien le realiza un trabajo, ¿bien? Por eso signo negativo, ¿bien? Entonces recuerden, se expande, signo positivo, se comprime, signo negativo. Evoluciones. Ya habíamos visto entonces esto más antes, ahora vamos a definir qué son las evoluciones. Son procesos que representan cómo cambian ciertas variables. Estas variables pueden ser la presión, el volumen, la temperatura. De un determinado compuesto, como dijimos, vamos a trabajar con gases, al pasar de un estado a otro. Y se van a representar en gráficos de presión en función de volumen. Bien, entonces este gráfico ya lo habíamos visto, gráficos de presión en función de volumen. Bien, y recuerden que teníamos tipos de evoluciones, 4 principalmente: la evolución isobárica, evolución isocórica, evolución isotérmica y evolución adiabática. Bien, entonces recuerden, la isobárica, la evolución isobárica, es aquella evolución en la que la presión se mantiene constante durante todo el proceso y las demás variables van a cambiar. Bien, entonces recuerden que si tenemos presión, la presión se mantiene constante durante todo el proceso, es decir, no cambia. Lo que cambian son las otras variables, por ejemplo el volumen. El volumen va a cambiar, y si nosotros representamos las temperaturas, que se representan con parábolas en estos gráficos, acá tenemos una y acá tenemos otra. Bien, eso nos indica que están a diferentes temperaturas. Bien, entonces nosotros lo que queremos calcular para una evolución isobárica son estas 3 variables: el trabajo, el calor y la energía interna. Bien, ¿cómo vamos a calcular el trabajo? El trabajo lo podemos calcular con el área por debajo de la evolución. Bien, entonces si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos un área que representa una figura geométrica, un cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo se calculaba el área en un cuadrado? La base por la altura. Bien, entonces, si ustedes se fijan, la base es la diferencia de volúmenes y la altura es la presión. Entonces, sería presión por diferencia de volúmenes. Bien, el trabajo entonces se calcula como la presión por la diferencia de volúmenes. El calor, esta fórmula ya les suena conocida, mc delta T. Bien, masa, calor específico, diferencia de temperaturas. Con la diferencia de que en este caso el calor específico va a estar a presión constante, ya que estamos trabajando en una evolución isobárica. Bien, y el delta U tiene una única manera de calcular, que va a ser mc delta T, con la diferencia que acá es el calor específico a volumen constante. Bien, delta U siempre lo vamos a calcular con esta fórmula, sea cual sea la evolución. Bien, entonces vayamos a la siguiente. Evolución isocórica. Es aquella evolución en la cual lo que se va a mantener constante va a ser el volumen, no va a cambiar el volumen durante el proceso, y las demás variables sí van a cambiar. Como ustedes se fijan, las presiones son diferentes, y si hacemos el gráfico para la temperatura, también cambia. Bien, la temperatura aquí es otra y la temperatura aquí es otra. Bien, entonces, como dijimos, el trabajo lo podíamos calcular con el área. Debajo de esta evolución no hay ningún área, entonces el trabajo va a ser igual a 0. Bien, si nosotros reemplazamos entonces en el primer principio delta U igual a calor menos el trabajo, si el trabajo vale 0, lo que nos queda que el delta U es igual al calor. ¿Y cómo se calculaba entonces el delta U? mc delta T, el calor específico a volumen constante. Bien, entonces, vamos a la siguiente, isotérmica. Aquella evolución en la cual la temperatura se va a mantener constante, y recuerden, como dijimos, la representamos con una parábola. Estos dos puntos, punto A y punto B, se van a encontrar dentro de la misma parábola, con lo cual indicamos que tienen la misma temperatura. Bien, y en el gráfico de presión en función del volumen se representan como parábolas. Bien, eso ya lo dijimos, se representan como parábolas. Durante todo el proceso, entonces, tienen la misma temperatura. Bien, entonces, recuerden que dijimos que el delta U, la energía interna, solo dependía de la temperatura. Si aquí no hay un cambio de temperatura, el delta U va a ser igual a 0. Si nosotros lo reemplazamos dentro del primer principio, delta U igual a calor menos L, nos queda que el calor es igual al trabajo. ¿Y cómo calculamos el trabajo? Ustedes dirán con el área. Sí, pero es un poco complicado calcular el área en una figura que no es geométricamente conocida por nosotros. Bien, acá esto no es un triángulo. Recuerden que esto no es un triángulo. Bien, acá hay una parábola. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Con esta formulita. El trabajo va a ser igual a los moles por la R, que va a ser la constante de los gases, por la temperatura, por el logaritmo natural. Cuidado con eso, el logaritmo natural no es solamente el logaritmo, ojo con eso, de el volumen final dividido el volumen inicial. Bien,
Y en el caso de que no tengan los volúmenes, pueden tener los datos de presión. Entonces la fórmula es la misma, con la diferencia de que esta última parte vamos a tener presión inicial dividida presión final. Bien, y recuerden siempre que un gráfico, para que diga que es una evolución isotérmica, este gráfico tiene que ser una parábola. Bien. Bien, evolución adiabática. Es aquella evolución en la cual no hay una transferencia neta de calor. El gráfico es similar a una evolución isotérmica, con la única diferencia que en el punto inicial y el punto final de la evolución no se encuentra a la misma temperatura. Entonces, si nosotros graficamos la temperatura, esta va a tener otra temperatura y aquí va a tener otra temperatura. Bien, entonces como dijimos, el calor va a ser igual a cero. Si lo reemplazamos dentro del primer principio, delta U igual a calor menos el trabajo, nos queda que el trabajo es igual a menos el delta U. ¿Y cómo se calculaba delta U? MC delta T con el calor específico a volumen constante. Bien, entonces ya tenemos las 4 evoluciones. Bien, segundo principio de la termodinámica. Regula la dirección en que se deben llevar a cabo los procesos termodinámicos y la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario. Establece entonces la imposibilidad de convertir completamente toda la energía sin que haya pérdida. Bien, nos permite definir entonces la entropía, que lo vamos a representar con delta S, para un sistema aislado que siempre debe ser mayor o igual a cero. Ojo con esto, siempre la entropía debe ser igual o mayor a cero. Bien. Si un cuerpo que tiene temperatura constante recibe o cede calor, la manera de calcularlo va a ser la entropía igual al calor dividido la temperatura. Bien, entonces, ¿qué es la entropía? La entropía es una magnitud física que nos permite determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Es una función de estado, ojo con esto, función de estado también, y su valor crece en el transcurso de un proceso que ocurre de forma natural. La entropía entonces nos indica el grado de desorden de un sistema. Quiere decir que si el desorden aumenta, la entropía también aumenta. Como fórmula dijimos entonces, entropía igual a calor dividido la temperatura. Esto en el caso de tener temperatura constante. Bien, como lo habíamos dicho aquí, tiene temperatura constante. Entonces, recuerden que si decimos que recibe o pierde calor, el calor tiene que ir con signo. Ojo con eso. Bien, siempre que pongamos entonces que reemplacemos calor, tenemos que indicar qué signo tiene. Bien, el universo. Esto ya lo vimos. Recuerden que el universo era la suma de todo lo que está involucrado en el proceso. Y en este caso estábamos hablando de que era el sistema más el medio. Bien, entonces, si por ejemplo a nosotros nos piden que calculemos la entropía del universo, vamos a decir que es igual a la entropía del sistema más la entropía del medio. Bien, entonces, delta S del universo es igual a delta S del sistema más delta S del medio. Importante entonces, vamos a aclarar que el delta S del universo, ojo con esto, el delta S del universo debe ser siempre mayor o igual a cero. Ojo con esto, ¿bien? Eso se tiene que cumplir siempre. Delta S del universo siempre mayor o igual a cero. Entonces, decimos que el delta S del universo es mayor a cero, estamos hablando de procesos irreversibles, ¿bien? Cuando es mayor a cero, entonces hablamos de procesos irreversibles. Cuando el delta S del universo es igual a cero, hablamos de procesos reversibles. Y decir que el delta S del universo es menor a cero, esto es un caso imposible, ¿bien? No existe delta S del universo menor a cero. Bueno, entonces, las evoluciones, como ya lo estuvimos viendo, bien, se representan igual en un gráfico de presión en función del volumen, ¿bien? Las evoluciones son las mismas, isobárica, isocórica, isotérmica y adiabática. Los gráficos son los mismos, ¿bien? Los mismos gráficos que habíamos visto antes, con la única diferencia en las fórmulas, ¿bien? Para calcular entonces, en el caso de una evolución isobárica, el delta S va a ser igual al C, a presión constante, obviamente si estamos hablando de una isobárica, el calor específico a presión constante, por los moles por el logaritmo natural de la temperatura final dividido la temperatura inicial. Bien, si no tenemos el dato de temperatura, podríamos tener los datos de volúmenes. Así que la fórmula es la misma hasta esta última parte y utilizan cualquiera de estas dos fórmulas dependiendo de los datos que tengan. En el caso de la evolución isocórica a volumen constante, recuerden, a volumen constante, el delta S va a ser calor específico a volumen constante por los moles, por logaritmo natural
de la temperatura final dividido la temperatura inicial. Bien, de igual manera que hicimos en el caso anterior, si no tenemos datos de temperatura, podemos utilizar datos de presiones. Bien, entonces siempre fíjense esta parte. Evolución isotérmica, dijimos que se representan también con parábolas, cuidado con eso, no se olviden, represéntenlo con parábolas. La fórmula para calcular el delta S va a ser igual a los moles por la R, que es la constante de los gases, por logaritmo natural de volumen final dividido volumen inicial. Bien, en el caso de que no tengamos volúmenes, como siempre, vamos a tener otro dato que pueden ser las presiones, presión inicial dividido presión final. Bien, entonces, recordarles hasta aquí que se fijen bien entonces en las fórmulas para que no se confundan los diferentes tipos de evoluciones. Bien, que se fijen bien antes de aplicarlo. Y fíjense que, miren, por ejemplo, en este caso teníamos volumen final dividido volumen inicial. Pero si pasamos a presiones, es primero la presión inicial dividido la presión final. Así que ojo con eso. Bien, fíjense bien en cada una de las evoluciones. Y en el caso de adiabática, habíamos dicho que el delta S era función de estado, ¿bien? Y entonces, en este caso, en una evolución adiabática, la entropía va a ser igual a 0. El delta S para una evolución adiabática es igual a 0. ¿Bien? Bueno, no hay más fórmula para poder calcular en el caso de adiabática. Espero que les haya servido. Y bueno, recordarles que hay un video anterior a este. Si no lo viste aún, te recomiendo que lo veas. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram como carlos.biophysic, en Facebook y suscribirse a mi canal de YouTube, que me ayudan a publicar muchísimo más contenido. Bueno, espero que les haya servido. Nos estamos viendo en un próximo video.